3. Ransom nunca describió a qué se parecía viajar en un ataúd celestial. Dijo que no podía. Pero alusiones accidentales sobre el viaje aparecían de vez en cuando mientras hablaba de temas completamente distintos. Según su propio relato no estaba lo que nosotros llamamos consciente y, sin embargo, al mismo tiempo la experiencia era muy concreta y de una cualidad particular. En una ocasión, alguien había estado hablando acerca de ver la vida en el sentido popular de vagar por el mundo y conocer gente, y B, que estaba presente, y es antropósofo, dijo algo que no puedo recordar con exactitud acerca de ver la vida en un sentido muy distinto. Creo que se refería a cierto sistema de meditación que pretendía hacer visible la forma de la vida misma al ojo interno. En todo caso, Ransom se dejó atrapar en un extenso interrogatorio al no poder ocultar que asociaba cierta idea muy definida a dicha declaración. Hasta llegó a decir bajo extrema presión que en aquella circunstancia, la vida se presentaba como una forma coloreada. Cuando le preguntaron qué color, adoptó una expresión extraña y solo pudo decir qué colores. Sí, qué colores. Pero entonces lo arruinó todo al agregar, desde luego, no era realmente un color, en ningún sentido. Quiero decir, no lo que nosotros llamamos color, y no dijo una palabra más durante toda la noche. Otra alusión se manifestó cuando un amigo escéptico de ambos llamado Mkpe argumentaba contra la doctrina cristiana de la resurrección de la carne. En ese momento yo era su víctima y él arremetía en su estilo escocés con preguntas tales como ¿así que crees que vas a tener tripas y paladar para siempre en un mundo donde no habrá que comer, y órganos genitales en un mundo sin copulación? Hombre, te van a ser muy útiles. Cuando Ransom irrumpió de pronto con gran excitación. Oh, ¿no comprendes, pedazo de asno, que hay una gran diferencia entre una vida transsensual y una vida no sensual? Como es lógico, eso desvió las baterías de Mkpe hacia él. Lo que surgió fue que, según Ransom, las funciones y apetitos actuales del cuerpo desaparecerían, no por atrofiamiento sino porque se verían, según dijo, sumergidas. Recuerdo que empleó la palabra transexual y empezó a buscar palabras similares para aplicar a la actividad de comer, después de rechazar transgastronómico, y como no era el único filólogo presente, eso desvió la conversación hacia otros rumbos. Pero estoy casi seguro de que pensaba en algo que había experimentado durante el viaje a Venus. Aunque tal vez lo más misterioso que dijo sobre él mismo fue lo siguiente. Yo lo estaba interrogando sobre el tema, cosa que él no permitía con mucha frecuencia, y había dicho incautamente. Por supuesto me doy cuenta de que para ti es algo demasiado vago como para poder expresarlo en palabras, cuando me reprendió en tono bastante duro, para hombre tan paciente, diciendo. Por el contrario, lo vago son las palabras. El motivo por el que no puede ser expresado es que se trata de algo demasiado definido para el lenguaje. Y eso es prácticamente todo lo que puedo contarles sobre el viaje. Algo es seguro, que volvió de Venus aún más cambiado que cuando había regresado de Marte. Pero desde luego eso puede haberse debido a lo que le ocurrió después del descenso. Procederé ahora a contar ese descenso, tal como Ransom me lo narrara. Parece haber sido despertado, si esa es la palabra correcta, de su indescriptible estado celestial por la sensación de caer. En otras palabras, cuando estuvo lo suficientemente cerca de Venus como para sentirlo como algo ubicado hacia abajo. Lo próximo que notó fue que tenía muy caliente un costado y muy frío el otro, aunque ninguna de las dos sensaciones era tan intensa como para ser realmente dolorosa. De todos modos, pronto ambas se vieron sumergidas en la prodigiosa luz blanca de abajo que empezaba a penetrar a través de las paredes semiopacas del féretro. Aumentaba en forma constante y se volvió muy molesta a pesar de que Ransom tenía los ojos protegidos. Sin duda era el albedo, el velo externo de atmósfera muy densa que rodea de Venus y que refleja los rayos del sol con intensa energía. Por algún oscuro motivo Ransom no era consciente, como lo había sido al acercarse a Marte, del veloz aumento del paso del cuerpo. Cuando la luz blanca estaba a punto de hacerse insoportable, desapareció por completo y muy pronto el frío del costado izquierdo y el calor del derecho empezaron a disminuir y a ser reemplazados por una calidez pareja. Supongo que en ese momento se encontraba en la capa superior de la atmósfera perelándrica, en una luz crepuscular al principio pálida y luego coloreada. El color predominante, según lo que le permitían ver los costados del féretro, era el dorado o cobrizo. Para entonces debía encontrarse muy cerca de la superficie del planeta, con el largo del ataúd perpendicular a dicha superficie, cayendo de pie como un hombre en un ascensor. La sensación de caída impotente como estaba e incapaz de mover los brazos se volvió atemorizante. Entonces llegó de pronto una gran oscuridad verdosa, un ruido inidentificable, el primer mensaje del nuevo mundo y un marcado descenso de la temperatura.
Ahora parecía haber asumido una posición horizontal y además, para su gran sorpresa, estar moviéndose no hacia abajo sino hacia arriba. Aunque, en aquel momento, lo juzgó como una ilusión. Durante todo ese tiempo debe haber estado haciendo esfuerzos débiles, inconscientes para mover los miembros, porque de pronto descubrió que los costados de la morada cárcel cedían a la presión. Estaba moviendo los miembros, entorpecido por alguna sustancia viscosa. ¿Dónde estaba el ataúd? Las sensaciones eran muy confusas. A veces parecía estar cayendo, a veces remontándose hacia arriba, y después volviendo a moverse en el plano horizontal. La sustancia viscosa era blanca. Parecía haber cada vez menos, una sustancia blanca, vaporosa como la del ataúd, aunque no sólida. Con una horrible impresión advirtió que era el ataúd que se fundía, se disolvía, dando paso a una confusión indescriptible de colores. Un mundo opulento, variado, en el que nada, por el momento, parecía palpable. Ahora no había ataúd. Había sido expulsado, depositado solo. Estaba en Perelandra. La primera impresión, indefinida, fue la de algo inclinado. Como si estuviera viendo una fotografía tomada con la cámara desnivelada. Y hasta eso duró un instante. La inclinación fue reemplazada por otra. Después dos inclinaciones se abalanzaron y formaron un pico, y el pico se acható de pronto en una línea horizontal, y la línea horizontal se inclinó y se convirtió en el borde de una vasta ladera centelleante que se precipitaba furiosa hacia él. En el mismo instante sintió que era alzado. Se remontó más y más hasta que pareció que iba a tocar la cúpula dorada que colgaba sobre él en vez de un cielo. Entonces estuvo sobre una cima. Pero casi antes de que los ojos hubieran captado un enorme valle que bostezaba ante él brillando verde como el vidrio y jaspeado con vetas de blanco espumoso bajaba precipitándose en el valle a unos 50 kilómetros por hora. Y entonces advirtió que sentía una frescura deliciosa en todo el cuerpo, salvo la cabeza, que los pies no se apoyaban en nada y que durante cierto tiempo había estado ejecutando en pie inconsciente los movimientos de un nadador. Cabalgaba sobre el oleaje sin espuma de un océano, vigorizante y fresco, luego de las temperaturas feroces del cielo, pero cálido según las pautas terrestres. Tan cálido como una bahía poco profunda de fondo arenoso en un clima subtropical. Mientras subía deslizándose con suavidad la gran colina convexa de la próxima ola tomó un sorbo de agua. No tenía casi gusto a sal, era potable, como el agua fresca y solo menos insípida, en un grado infinitesimal. Aunque hasta entonces no había sido consciente de tener sed, el sorbo le produjo un placer asombroso. Era casi como encontrarse con el placer propiamente dicho por vez primera. Hundió el rostro enrojecido en la transparencia verde y cuando lo alzó descubrió que estaba una vez más sobre la cima de una ola. No había tierra a la vista. El cielo era de un color oro puro y plano, como el fondo de un cuadro medieval. Parecía muy distante, tan lejano como un cielo visto desde tierra. El océano también era dorado en lontananza, manchado con sombras innumerables. Las olas más cercanas, aunque doradas donde las cúspides atrapaban la luz, eran verdes en los declives. Al principio color esmeralda y más abajo de un lustroso verde botella, profundizándose hacia el azul donde pasaba bajo las sombras de otras olas. Vio todo esto en un instante. Luego se encontró acelerando una vez más hacia abajo en el seno entre dos olas. De algún modo había quedado boca arriba. Vio el techo dorado de aquel mundo temblar con una rauda variación de luces más pálidas, como tiembla un cielo raso con la luz del sol reflejada por el agua de la bañera cuando uno entra al baño en una mañana de verano. Supuso que era el reflejo de las olas sobre las que nadaba. Es un fenómeno observable 3 de cada 5 días en el planeta del amor. La reina de aquellos mares se contempla sin cesar en un espejo celestial. Arriba otra vez, hasta la cresta, y aún ninguna tierra a la vista. Algo que parecían nubes, o podrían ser embarcaciones. Muy lejos, a la izquierda. Después abajo, 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 creyó que nunca llegaría al fondo. Esta vez notó lo difusa que era la luz. Semejante diversión en el agua tibia, semejante baño glorioso, como uno lo llamaría en la tierra, sugerían como acompañamiento natural un sol destellante. Pero no había tal cosa. El agua resplandecía, el cielo ardía dorado, pero todo era rico y difuso y los ojos se alimentaban sin sentirse encandilados ni doloridos. Hasta las palabras verde y dorado, que Ransom se vio obligado a utilizar cuando describió la escena, son demasiado ásperas para la ternura, la muda iridiscencia de aquel mundo cálido, maternal, delicadamente suntuoso. Era suave para mirar como un crepúsculo, cálido como un mediodía estival, pacífico y dulce como un amanecer. Era completamente disfrutable. Ransom suspiró. Ante él había ahora una ola tan alta que resultaba temible.
En nuestro mundo hablamos vanamente de mares altos como montañas, cuando no son mucho más altos que un mástil. Pero allí era auténtico. Si la forma enorme hubiese sido una colina de tierra y no de agua, Ransom hubiera empleado una mañana entera o más caminando por su ladera para llegar a la cúspide. La ola lo atrapó y lo llevó hasta la elevación en pocos segundos. Pero antes de llegar a la parte superior casi gritó de terror. Porque la ola no tenía una cima lisa como las demás. Apareció una cresta horrible. Formas dentadas y ondulantes y fantásticas, anormales, hasta no líquidas, brotaban desde el borde. ¿Rocas? ¿Espuma? ¿Animales? La pregunta apenas tuvo tiempo de cruzarle la mente como un relámpago antes de que aquello estuviera sobre él. Cerró los ojos sin querer. Después se encontró una vez más precipitándose ladera abajo. Fuera lo que fuese, había pasado junto a él. Pero había sido algo. Lo había golpeado en la cara. Tocándose con las manos descubrió que no sangraba. Había sido golpeado por algo blando, que no le había hecho daño. Simplemente le había pegado como un látigo por la velocidad que llevaba cuando lo encontró. Volvió a girar para quedar boca arriba, remontándose, mientras lo hacía, a centenares de metros sobre el agua de la loma siguiente. Lejos bajo él, en un valle vasto y momentáneo, vio lo que le había errado. Era un objeto de forma irregular con muchas curvas y entradas. De colores variados, como una colcha de retazos. Ígneo, ultramarino, carmesí, anaranjado, amarillo intenso y violeta. No pudo distinguir más porque el vistazo duró muy poco tiempo. Sea lo que fuere, flotaba, porque se lanzó subiendo la pendiente de la ola opuesta y pasó entre la cúspide y se perdió de vista. Se asentaba sobre el agua como una piel, curvándose cuando el agua se curvaba. Tomó la forma de la ola en la parte superior, de modo que durante un instante estuvo con la mitad ya fuera de vista más allá del borde y la otra mitad visible. Se comportaba como una estera de hierbas sobre un río, una estera de hierbas que reprodujera cada pequeña onda hecha al remar a su lado, pero en una escala muy distinta. Aquello debía haber tenido unos 30 acres. Las palabras son lentas. No deben perder de vista el hecho de que toda la vida de Ransom sobre Venus hasta este momento había durado menos de 5 minutos. No estaba cansado en lo más mínimo y aún no se inquietaba seriamente en cuanto a su poder para sobrevivir en ese mundo. Tenía confianza en los que lo habían enviado y entretanto la frescura del agua y la soltura de sus miembros seguían siendo una novedad y una delicia. Pero por encima de todo había algo más que ya he insinuado y que apenas puede expresarse en palabras. La extraña sensación de placer excesivo que de algún modo parecía comunicársele a través de todos los sentidos al unísono. Empleó la palabra excesivo porque el mismo Ransom solo podía describirlo diciendo que durante los primeros días en Perelandra se vio invadido no por una sensación de culpa, sino por la sorpresa de no tener tal sensación. Había una exuberancia o derroche de dulzura en el simple acto de vivir que a nuestra raza le resulta difícil no asociar con las acciones extravagantes y prohibidas. Aunque también es un mundo violento. No acababa de perder de vista al objeto flotante cuando sus ojos se vieron heridos por una luz insoportable. Una iluminación gradual, del azul al violeta, hizo que el cielo dorado pareciera oscuro en comparación y en un momento reveló del nuevo planeta más de lo que Ransom había visto hasta entonces. Vio la extensión del oleaje desplegándose ilimitado ante él y lejos, muy lejos, en el extremo mismo del mundo, contra el cielo, una sola columna irguiéndose lisa y verde, lívida, la única cosa fija y vertical en aquel universo de declives cambiantes. Después la suntuosa luz crepuscular retrocedió con rapidez, pareciendo entonces casi oscuridad, y oyó un trueno. Pero el de Perelandra tiene un timbre distinto al trueno terrestre, más resonancia, y desde lejos, hasta una especie de tintineo. Es más bien la risa que el rugir del cielo. Siguió otro relámpago, y luego la tormenta lo rodeó. Enormes nubes purpúreas llegaron para interponerse entre él y el cielo dorado, y sin gotas preliminares comenzó a caer una lluvia como nunca había experimentado. No había líneas en ella. Sobre él las aguas parecían apenas menos compactas que el mar y le resultaba difícil respirar. Los relámpagos eran incesantes. En medio de ellos, cuando miraba en cualquier dirección salvo la de las nubes, veía un mundo cambiado por completo. Era como estar en el centro de un arco iris o en una nube de vapor multicolor. El agua que ahora ocupaba el aire estaba transformando el cielo y el mar en un manicomio de transparencias llameantes y contorsionadas. Se sentía deslumbrado y, por primera vez, un poco asustado. En los relámpagos veía, como antes, solo el mar infinito y la verde columna inmóvil al fin del mundo. Ninguna tierra, ni el menor indicio de costa de un horizonte a otro. El trueno era ensordecedor y se hacía difícil respirar aire suficiente. Con la lluvia parecían bajar todo tipo de cosas.
Aparentemente cosas vivas. Eran como ranas sobrenaturalmente gráciles y aéreas, ranas sublimadas, y tenían el color de las libélulas, pero Ransom no estaba en condiciones de efectuar una observación cuidadosa. Empezaba a sentir los primeros síntomas de agotamiento y el desorden de colores de la atmósfera lo confundía por completo. No pudo precisar cuánto duró tal estado de cosas, pero lo próximo que recuerda haber notado con alguna certeza era que el oleaje decrecía. Tuvo la impresión de estar en el límite de una cadena de montañas acuáticas y mirar hacia un terreno más bajo. Durante largo tiempo no pudo alcanzar dicha región. Lo que habían parecido aguas serenas en comparación con el mar que había encontrado al llegar, siempre resultaban solo olas apenas menores cuando se precipitaba en ellas. Parecía haber una buena cantidad de los grandes objetos flotantes. Y estos, a su vez, se veían a cierta distancia como un archipiélago, pero siempre, cuando Ransom se acercaba y entraba en el agua encrespada sobre la que viajaban, se convertían en algo más parecido a una flota. Pero al fin no hubo dudas de que el oleaje se calmaba. La lluvia se detuvo. Las olas eran de un tamaño meramente atlántico. Los colores del arco iris se hicieron más tenues y transparentes y el cielo dorado se asomó al principio con timidez tras ellos y luego volvió a establecerse de horizonte a horizonte. Las olas se hicieron aún más pequeñas. Ransom empezó a respirar con libertad. Pero ahora estaba realmente cansado y empezó a tener el tiempo de ocio necesario como para sentir miedo. Uno de los grandes parches de materia flotante bajaba una ola en forma oblicua a poco más de 100 metros. Clavó los ojos en él con ansiedad, preguntándose si podría trepar a uno de ellos para descansar. Tenía la fuerte sospecha de que resultarían simples esteras de hierba flotante o las ramas superiores de bosques submarinos, incapaces de sostenerlo. Pero mientras lo pensaba, el parche en que había fijado los ojos trepó a una ola y se interpuso entre él y el cielo. No era plano. Desde la superficie marrón se alzaba toda una serie de formas plumosas y ondulantes, de altura muy despareja. Parecían oscuras contra el difuso resplandor del techo dorado. Después se inclinaron todas en una misma dirección cuando lo que las transportaba se enroscó sobre la cima del agua y se zambulló perdiéndose de vista. Pero allí llegaba otro, a menos de 30 metros y cayendo sobre él. Se lanzó en esa dirección, notando al hacerlo que tenía los brazos débiles y doloridos y sintiendo el primer estremecimiento de verdadero miedo. Al acercarse vio que el objeto flotante terminaba en una orla de sustancia inequívocamente vegetal. Remolcaba, en realidad, una falda roja de tubos y libras y ampollas. Trató de agarrarse de ellas y descubrió que no se había acercado bastante. Empezó a nadar desesperadamente, porque el objeto se deslizaba junto a él a unos 15 kilómetros por hora. Volvió a intentarlo y aferró un puñado de fibras rojas parecidas a látigos, pero se le deslizaron de la mano, casi cortándolo. Entonces se arrojó en medio de ellas, aferrándose como un loco en línea recta hacia adelante. Durante un segundo se encontró en una especie de caldo de tubos gorgoteantes y ampollas que estallaban. Un momento después las manos agarraron algo más firme, algo como madera muy blanda. Después, casi sin aliento y con una rodilla lastimada, se encontró boca abajo sobre una superficie resistente. Se arrastró unos centímetros más. Sí. Ahora no había dudas, uno no se hundía, era algo sobre lo que se podía descansar. Al parecer Ransom debe haberse quedado boca abajo, sin hacer ni pensar nada, durante largo tiempo. En todo caso, cuando empezó a observar otra vez los alrededores, estaba bien descansado. Lo primero que descubrió fue que estaba tendido sobre una superficie seca, que al ser examinada resultaba algo muy parecido al brezo, salvo por el color cobrizo. Al escarbar ociosamente con los dedos encontró algo desmenuzable como la tierra seca, pero muy escaso, ya que casi de inmediato llegó a una base de firmes fibras entretejidas. Después rodó sobre la espalda, y al hacerlo descubrió la extrema elasticidad de la superficie sobre la que yacía. Era mucho más flexible que los vegetales como el brezo y transmitía la sensación de que bajo tal vegetación toda la isla flotante era una especie de colchón. Se volvió y miró tierra adentro, si esa es la palabra correcta, y durante un instante vio algo muy parecido a una campiña. Contemplaba un largo valle solitario de suelo cobrizo flanqueado por suaves pendientes cubiertas por una especie de bosque multicolor. Pero cuando aún estaba captando ese paisaje, este se convirtió en un cerro color cobre con el bosque bajando a cada lado. Naturalmente, Ransom tendría que haber estado preparado para algo así, pero dice que le produjo un choque casi enfermante. Lo que había visto en la primera mirada se había parecido tanto a una verdadera campiña que había olvidado que estaba flotando.
Una isla si así lo prefieren, con valles y colinas, pero valles y colinas que cambiaban de lugar a cada minuto, de modo que solo una película cinematográfica habría podido levantar su mapa físico. Y tal es la naturaleza de las islas flotantes de Perelandra. Una fotografía, al omitir los colores y la variación perpetua de la forma, las haría parecer engañosamente semejantes a los paisajes de nuestro mundo, pero la realidad es muy distinta. Porque son secas y cargadas de frutos como la tierra, pero su única forma es la forma inconstante del agua bajo ellas. Sin embargo, resultaba difícil resistir la apariencia de terreno firme. Aunque el cerebro de Ransom ya había captado lo que ocurría, los músculos y nervios aún no lo habían hecho. Se incorporó para dar unos pasos tierra adentro, y colina abajo, según eran las cosas cuando se puso en pie, y se encontró de inmediato lanzado de bruces, ileso gracias a la blandura de la hierba. Gateó para ponerse en pie, vio que ahora tenía que subir una empinada cuesta, y cayó por segunda vez. Un feliz aflojamiento de la tensión en la que había vivido desde la llegada lo relajó en una débil risa. Rodó de aquí para allá sobre la blanda superficie fragante en un verdadero ataque infantil de risitas. El acceso pasó. Y durante las 2 o 3 horas siguientes trató de aprender a caminar. Era mucho más difícil que mantener las piernas firmes sobre un barco, porque haga lo que haga el mar, la cubierta del barco sigue siendo un plano. Pero aquello era como aprender a caminar sobre el agua misma. Le llevó varias horas alejarse 100 metros del borde, o la costa de la isla flotante, y se sintió orgulloso cuando pudo dar 5 pasos sin caerse, con los brazos extendidos, las rodillas dobladas listas para un cambio repentino del equilibrio, todo el cuerpo ladeado y tenso como el de quien está aprendiendo a caminar sobre un alambre. Tal vez hubiera aprendido con más rapidez si las caídas no hubiesen sido tan suaves, si no hubiese sido tan agradable, una vez caído, quedarse inmóvil y contemplar el techo dorado y oír el infinito ruido sedante del agua y aspirar el aroma singularmente delicioso del pasto. Y además era tan extraño, después de rodar dando tumbos en una pequeña cañada, abrir los ojos y encontrarse sentado sobre el pico montañoso central de toda la isla contemplando como Robinson Crusoe el campo y el bosque hasta las costas en toda dirección, que a un hombre le resultaba difícil no demorarse unos minutos, y verse luego retrasado una vez más porque, en el momento mismo en que intentaba ponerse de pie, tanto el valle como la montaña habían sido borrados y la isla entera se había transformado en una planicie. Mucho después alcanzó la región de los bosques. Había un monte bajo de vegetación plumosa, de la altura de los groselleros, coloreado como las anémonas de mar. Encima se alzaban los ejemplares más altos. Árboles extraños con troncos como tubos de color gris y púrpura que desplegaban sobre la cabeza de Ransom suntuosos pabellones en los que predominaban el naranja, el plata y el azul. Allí, con la ayuda de los troncos, podía afirmar los pies fácilmente. Los aromas del bosque superaban todo lo que él hubiese podido imaginar. Decir que le hicieron sentir hambre y sed sería equívoco. Casi crearon un nuevo tipo de hambre y de sed, un anhelo que parecía fluir del cuerpo al alma y que constituía una sensación paradisíaca. Una y otra vez se quedó inmóvil, asido de una rama para afirmarse, y aspirándolo todo, como si respirar se hubiese transformado en una especie de ritual. Y al mismo tiempo el paisaje de la foresta suministraba lo que habría sido una docena de paisajes en la tierra. Un bosque llano con árboles verticales como torres, una depresión profunda donde era sorprendente no descubrir un río. Un bosque creciendo sobre una ladera y una vez más, la cima de una colina desde donde uno contemplaba el mar distante a través de los troncos inclinados. Salvo el sonido inorgánico de las olas, lo rodeaba un silencio total. La sensación de soledad se hizo intensa sin volverse dolorosa. Solo añadía, por así decirlo, un toque final de rusticidad a los placeres ultraterrenos que lo codeaban. Si sentía algún temor, era una leve aprensión de que pudiera peligrar su razón. En Perelandra había algo que podía sobrecargar un cerebro humano. Ahora había llegado a una zona del bosque donde grandes esferas de fruta amarilla colgaban de los árboles, arracimadas como se arraciman los globos sobre la espalda de un globero y casi del mismo tamaño. Tomó una y la hizo girar una y otra vez. La corteza era lisa y firme y parecía imposible desgarrarla. Entonces uno de los dedos la punzó por accidente y penetró en la frescura. Después de un momento de vacilación, Ransom acercó la pequeña abertura a los labios. Se había propuesto tomar un sorbo muy pequeño, experimental, pero apenas probó el sabor dejó toda cautela de lado. Era un sabor, desde luego, así como su hambre y su sed habían sido hambre y sed. Por otro lado, era tan distinto a todo otro sabor que llamarlo sabor parecía simple pedantería. Era como descubrir un genus completamente nuevo de placeres, algo desconocido entre los hombres, inconmensurable, que superaba toda promesa.
Por un trago de aquello en la tierra se emprenderían guerras y se traicionarían naciones. No podía ser clasificado. Ransom nunca pudo contarnos, cuando regresó al mundo de los hombres, si era áspero o suave, delicado o voluptuoso, cremoso o seco. No exactamente era todo lo que podía contestar a tales averiguaciones. Cuando dejó caer la calabaza vacía de la mano y estaba a punto de arrancar otra, se le ocurrió que ahora no tenía hambre ni sed. Y sin embargo repetir un placer tan intenso y casi tan espiritual parecía algo obvio. La razón, o lo que comúnmente llamamos razón en nuestro mundo, estaba a favor de probar otra vez aquel milagro. La inocencia infantil del fruto, las penurias que Ransom había pasado, la incertidumbre acerca del futuro, todo parecía apoyar la acción. Sin embargo, algo parecía oponerse a esta razón. Resulta difícil suponer que la oposición proviniera del deseo, porque ¿qué deseo se apartaría de tanta delicia? Pero cualquiera que fuese la causa, decidió que era mejor no volver a saborearlo. Quizá la experiencia había sido tan completa que repetirla sería una vulgaridad. Como querer oír la misma sinfonía 2 veces en el mismo día. Mientras estaba meditando en eso y preguntándose cuántas veces en su vida sobre la tierra había reiterado placeres no por el deseo, sino a despecho del deseo y obedeciendo a un racionalismo espúreo, notó que la luz cambiaba. Detrás de él estaba más oscuro que hacía un momento. Delante, el cielo y el mar brillaban a través del bosque con una intensidad modificada. Sobre la tierra, salir del bosque habría sido cosa de un minuto. En aquella isla ondulante le llevó más tiempo y, cuando por fin surgió a terreno abierto, sus ojos se encontraron con un espectáculo extraordinario. Durante todo el día no había habido variación en algún punto del techo dorado que indicara la posición del sol, pero ahora toda una mitad del cielo la revelaba. La órbita propiamente dicha seguía invisible, pero sobre el borde del mar descansaba un arco de un verde tan luminoso que Ransom no pudo mirarlo de frente, y más allá, desplegándose casi hasta el cénit, un gran abanico de color como una cola de pavo real. Echando un vistazo por encima del hombro, vio la isla incendiada de azul, y a través y más allá de ella, hasta los confines mismos del mundo, su propia sombra enorme. El mar, mucho más calmo ahora de lo que lo había visto hasta entonces, se alzaba hacia el cielo en enormes monolitos y elefantes de vapor azul y púrpura, y una leve brisa, saturada de dulzura, le levantó el cabello sobre la frente. El día agonizaba ardiente. Las aguas se iban aquietando progresivamente. Empezó a sentirse algo parecido al silencio. Ransom se sentó con las piernas cruzadas sobre el borde de la isla, solitario señor, al parecer, de aquella solemnidad. Por primera vez se le ocurrió que podrían haberlo enviado a un mundo deshabitado y el terror añadió, por así decirlo, un filo de navaja a toda aquella profusión de placer. Una vez más, un fenómeno que la razón podría haber previsto lo tomó por sorpresa. Estar desnudo y no tener frío, vagar entre frutos estivales y tenderse sobre el brezo suave. Todo lo había llevado a contar con una noche luminosa, una suave noche gris de mediados de verano. Pero antes de que los magníficos colores apocalípticos se hubiesen apagado en el oeste, el cielo oriental estaba negro. Unos momentos más y la negrura había alcanzado el horizonte occidental. Una pequeña luz rojiza se demoró en el cénit por un momento, que Ransom aprovechó para gatear de regreso al bosque. Como suele decirse, ya estaba tan oscuro que no se podía ver ni dónde se pisaba. Pero antes de tenderse entre los árboles ya había llegado la verdadera noche. Una oscuridad unánime, no como la noche sino como estar en un sótano lleno de carbón, una oscuridad en la que la propia mano de Ransom mantenida ante la cara era totalmente invisible. La oscuridad absoluta, sin dimensiones, impenetrable, se le apretó contra los globos oculares. No hay luna en aquella región, ni estrellas que traspasen el techo dorado. Pero la oscuridad era cálida. Nuevos y dulces aromas llegaron filtrándose desde ella. Ahora el mundo no tenía tamaño. Los límites del mundo eran el ancho y la altura del propio cuerpo de Ransom y el pequeño parche de blanda fragancia que conformaba su hamaca, oscilando cada vez más suavemente. La noche lo cubrió como una frazada y apartó de él toda soledad. La oscuridad podría haber sido la de su propio cuarto. El sueño llegó como un fruto que cae en la mano casi antes de que uno haya tocado el tallo.